¿Dios castiga? ¿Dios no castiga? Veamos esta historia de las Sagradas Escrituras, la historia de Sodoma y Gomorra. Historias del hermano Francisco. ¿Alguna vez oíste hablar de Sodoma y Gomorra? ¿Te suenan esos nombres? Del castigo tremendo que Dios mandó sobre Sodoma y Gomorra. Eso tiene mucho que ver con nuestros días. Este episodio es con Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Recordemos que Abraham fue el elegido por Dios, al cual Dios le prometió que de su descendencia nacería un gran pueblo, más numeroso que las estrellas del cielo, las arenas del mar, y que ese pueblo sería bendición para todos los pueblos de la tierra. O sea que de ese pueblo nacería nuestro Señor Jesucristo, es el pueblo israelita, el pueblo elegido. Bueno, Lot ya había ido a vivir en Sodoma. Sodoma estaba en una región al sur ahí de la Palestina, que cerca del río Jordán, una región muy fértil, muy rica, y Lot se había enriquecido mucho y era una región muy rica. Y cuán difícil es tener muchas riquezas materiales y no apegarse a ellas. Nuestro Señor dirá en uno de los episodios de la vida de Él, en el Nuevo Testamento, que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico por el reino de los cielos. Si no tenemos virtud y santidad, los bienes materiales nos apegamos a ellos. Y cuando nos apegamos a los bienes materiales, caemos en el egoísmo, queremos disfrutar de esos bienes, no usarlos para la gloria de Dios, sino para nuestro placer, y terminamos amoleciéndonos y cayendo en el pecado. Fue lo que pasó con esta región de estas ciudades, lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que habían caído, dice la Escritura, en pecados contra la naturaleza, en abominaciones morales terribles, en lujuria, en glotonería, en fin, las costumbres más disolutas. Y Lot se había ido a vivir en este lugar. Lot es un personaje que no era un pervertido, pero no era tan virtuoso como Abraham, porque ya el hecho de un hombre virtuoso ir a vivir en un lugar corrompido, la virtud no es tan completa. Pero bueno, entonces Lot estaba viviendo ahí. Sin embargo, era un hombre fiel a Dios, que practicaba su religión, un hombre recto. Entonces, hay un episodio anterior a todo lo de Sodoma y Gomorra muy interesante, y es que Dios le comunica a Abraham, recordemos que son contemporáneos, Abraham vivía ahí en Canaán, un poco más al noroccidente. Dios le había dicho a Abraham que él estaba, ya se le había agotado su paciencia con esos pueblos que lo ofendían mucho con tanto pecado. Dios dice, voy a castigar esas ciudades. Entonces Abraham le dice, pero Señor, si tú encuentras 50 justos, ¿será que esos 50 justos también van a recibir el castigo, los buenos con los malos, a pesar de ellos ser buenos? Tú no te apiadarás, por esos 50 no perdonarías a esas ciudades. Y Dios dice, bueno, si hay 50 justos, no las castigo. Pero Abraham sabía que no había 50 justos. Entonces dice, Señor, discúlpame insistirte, pero si solo hay 45 justos, tú las castigarías, tú que eres tan bueno. Entonces Dios le dice, bueno, si hay 45 no, y así le va regateando, le va negociando a Dios su misericordia. Entonces 50, 45, 40, 30, 20, 10. Pero Señor, que no se agote tu paciencia conmigo, pero ¿y si hay 10? Y dice, bueno, si hay 10, yo las perdono, pero resulta que no había ni siquiera 10. Entonces Dios decide castigar estas ciudades que practicaban todo tipo de abominaciones morales. Pero entonces ahí vivía Lot, y Dios, por consideración con Lot, le mandó 2 ángeles. Y estos 2 ángeles pues tomaron apariencia humana. Los ángeles son espíritus, pero ellos pueden
tomar una apariencia humana, física. Y llegaron a la ciudad. Lot estaba en la puerta de la ciudad cuando ellos llegaron, y él, al ver que son dos personajes especiales con cara limpia de virtud en medio de toda esa gente corrompida, él se dio cuenta que eran dos santos, dos hombres especiales, y fue al encuentro de ellos y los invitó a seguir a su casa. Ellos no querían, le dijeron que no, y él les insistió. Mire la insistencia. Abraham insistió, Lot también insistió, hay que insistir con Dios. Y les insiste reiterativamente que por favor les dé el gusto de recibirlos en su casa y atenderlos y tal. Entonces ahí los ángeles acceden al final y entran a la ciudad y van a la casa de Lot. Entonces Lot los atiende, le da comida y tal, y esa noche, ya cuando van a descansar, Lot oye que le están tocando a la puerta. Y Lot abre la puerta y había una multitud al frente de la casa. Resulta que, claro, cuando él entró con esos dos personajes, dos ángeles, cuando un ángel toma una apariencia física, pues son bellísimos, son de un porte noble, son, en fin, personas muy especiales, con la luz de su santidad se irradia en su rostro, y son personas muy llamativas, especiales. Entonces todos esos corrompidos, al ver a esos dos jóvenes tan hermosos que entran en la casa de Lot, ellos le empiezan a tocar a Lot y le dicen: oye, preséntanos a esos amigos tuyos, que queremos pecar con ellos. O sea, era tan corrompida esa gente que vieron llegar a estos dos ángeles con forma de jóvenes apuestos, y pide que se los presenten para ellos pecar con esos jóvenes. Entonces Lot, con mucho respeto por sus huéspedes, dice: mire, yo tengo dos hijas que son vírgenes, no me exijan eso. Si quiere les doy mis hijas, pero a estos huéspedes no los toquen, por favor. Entonces ahí los ángeles que están dentro de la casa cogen a Lot por la ropa y lo jalan y lo entran a la casa y se asoman y enceguecen a todo mundo. Detalle interesante. Con el resplandor de los ángeles todo el mundo queda ciego. Todos los que estaban ahí, todos los corrompidos, quedan enteramente ciegos. Y ahí los ángeles cierran la puerta y le dicen a Lot: tienes que salir ya con toda tu familia. Él tenía dos hijas. Sus hijas tenían unos prometidos, dos yernos, que no estaban ahí. Entonces él le dice: bueno, pero espérate, voy a llamar a los yernos para que salgan con nosotros. Y llaman a los yernos y les dicen que tienen que salir ya porque Dios va a castigar la ciudad. Y los yernos no creen mucho, que no, que sí será, que quién sabe. Entonces los ángeles le dicen a Lot: bueno, Lot, Dios va a castigar la ciudad esta noche, tenemos que salir ya. Y el mismo Lot: no, pero esperemos un poquito que lleguen los yernos para que ellos también se salven. Y los ángeles dicen: no, nos vamos ya. Y los ángeles cogen a Lot, casi que empujándolo, lo obligan a salir con su esposa y sus dos hijas. Y claro, como todo el mundo había quedado enceguecido, o mejor dicho, por eso fue que los ángeles enceguecieron a toda esa multitud corrompida, que ellos salieron por el medio de la ciudad, y como todo el mundo estaba ciego, nadie los vio salir ni los atajaron por el camino. Y los ángeles le dijeron a Lot: salgan de la ciudad y no vuelvan a mirar para atrás. Pónganle cuidado a todos esos detalles, no vuelvan a mirar para atrás. Y váyanse lejos de aquí. Pero entonces Lot le suplicó al ángel, le dijo: bueno, mira, pero el camino es muy largo para salir de este valle donde están las 5 ciudades. Déjanos refugiarnos en una ciudad pequeña que está aquí cerca, que es Segor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ciudad pequeña. Entonces el ángel le dijo: bueno, está bien. Como él insistió, refúgiense en esa ciudad y esa ciudad no será castigada. Llegando a Segor, en un alto, Dios mandó del cielo una lluvia de fuego y azufre. Llovió del cielo fuego y azufre, que sepultó todas esas 5 ciudades, menos Segor. Y entonces, claro, ellos iban huyendo y se escuchaba el ruido del
lluvia de fuego y azufre y se veía el resplandor de los relámpagos y del fuego y tal. Y la mujer de Lot volteó a mirar para atrás. Y cuando volteó a mirar para atrás, dice la Escritura, se convirtió en una estatua de sal. Y hay testigos de siglos después que viajaban por esa región y decían que habían visto esa estatua de sal de la esposa de Lot. Y ahí Lot se refugió en la ciudad de Segor, pero él con sus 2 hijas, por haber obedecido a Dios y en atención a las oraciones de Abraham y su parentesco con Abraham y por su fidelidad a Dios, fue salvado de esta terrible tragedia. Y hay una cantidad de estudios científicos y arqueológicos que muestran cómo esas ciudades se encontraban en lo que hoy en día es el Mar Muerto. El Mar Muerto es un lago muy grande, digamos un mar porque es un lago muy grande, pero es de un agua que tiene una alta densidad de salinidad y otros minerales. Entonces, por la alta salinidad, bueno, dentro del agua no hay peces, porque no puede haber vida con tanto mineral y tanta sal. Y en las costas también no hay vida, es todo desértico. Y han encontrado incluso restos arqueológicos de esas ciudades sepultadas en el fondo de ese mar muerto. O sea, Dios borró del mapa estas ciudades y las sepultó con ese mar muerto, un mar donde no hay vida, desértico. O sea, queda una señal patente hasta hoy en día. Cuando se desata y cuando se agota la misericordia de Dios y los hombres no atienden los llamados a la conversión, Dios aplica una justicia divina, perfecta e implacable, como es todo lo de Dios, que es perfecto. Entonces, bueno, saquemos de aquí enseñanzas. ¿No será que el mundo hoy en día, no solo varias ciudades, sino el mundo entero, se parece a Sodoma y Gomorra? Yo diría que no solo se parece, yo diría que superan, pero superan por debajo, superan en decadencia, porque hoy en día las abominaciones morales no son como lo eran en Sodoma y Gomorra, hoy en día son peores. Veamos unas formas de pecado, con pecados que contrarían la naturaleza y que tienen carta de ciudadanía en el mundo moderno, que son tolerados. Y los hombres hoy en día, como ese Lot, incluso personas sanas, virtuosas, de buen corazón, pero coexisten pacíficamente en un mundo lleno de abominaciones y tolerando todas esas abominaciones. Recordemos que la Virgen en Fátima hace más de un siglo vino a hacer esa advertencia. Si el mundo no cambia, ella habló de que lo que más llevaba almas al infierno eran los pecados de lujuria, esos mismos pecados que se cometían en Sodoma y Gomorra, y que para el mundo actual la Virgen habló de una gran purificación, habló de maremotos. Hay una visión de la hermana Lucía donde ve ciudades devastadas con multitudes muriendo. La Virgen dice que varias naciones serán aniquiladas a causa de los pecados de la humanidad. Entonces sigamos el ejemplo de Lot. No los invito a que abandonemos las ciudades de hoy en día, en fin, porque eso no podemos hacer una interpretación simplista, pero sí sigamos el ejemplo de Lot, de mantenernos firmes, mantenernos fieles a Dios en medio de este mundo pervertido. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.